El milagro que sorprendió al mundo. En un pequeño y remoto pueblo, una estatua de piedra situada en la capilla local se convirtió en el centro de atención mundial. Un día, de forma inesperada, sus ojos comenzaron a derramar lágrimas, un fenómeno que dejó a toda la comunidad atónita. Las lágrimas no eran simples gotas de agua. Al ser examinadas por testigos, tenían la apariencia y textura de lágrimas humanas. Este evento no solo despertó una ola de devoción en el pueblo, sino que también generó una controversia global entre la fe y la ciencia. En este guión, exploraremos a fondo esta historia que desafió todas las explicaciones lógicas, atrajo a peregrinos de todas partes y dejó al mundo preguntándose: ¿es este un milagro o un misterio sin resolver? El descubrimiento. Una mañana inesperada. Todo comenzó cuando doña Clara, una anciana devota del pueblo, llegó temprano a la capilla para rezar. Mientras encendía una vela frente a la estatua de piedra, notó algo extraño. Gotas resbalaban por las mejillas de la figura mariana. Intrigada se acercó para examinar de cerca y descubrió que estas gotas no eran de humedad ni condensación. Eran lágrimas saladas, cálidas al tacto, como si provinieran de un ser vivo. Alarmada y emocionada, doña Clara informó al sacerdote del pueblo. La noticia se esparció rápidamente entre los habitantes, quienes llegaron a la capilla para presenciar lo que consideraban un evento sobrenatural. Algunos lloraban y rezaban, mientras otros, incrédulos, trataban de encontrar una explicación lógica para lo que estaban viendo. La estatua. Un objeto ordinario que se volvió extraordinario. La estatua en cuestión era una representación mariana sencilla y humilde, hecha de piedra y ubicada en el altar principal de la capilla. Durante décadas, había sido un símbolo de devoción para los fieles locales, pero nunca había atraído atención fuera del pueblo. La figura mostraba a la Virgen con una expresión de serenidad y compasión, pero después del fenómeno, esa misma expresión parecía estar cargada de tristeza y dolor. Las lágrimas que fluían de sus ojos cambiaron por completo la percepción de los devotos hacia la estatua. Este suceso transformó un objeto cotidiano en un símbolo de esperanza para quienes buscaban consuelo. Lo que antes pasaba desapercibido se convirtió en el centro de atención de creyentes y curiosos de todo el mundo. Los primeros testigos. Impacto y reacciones. Las primeras personas que llegaron a la capilla describieron una sensación de asombro al ver las lágrimas. No podía creerlo. Parecía como si la Virgen estuviera viva y llorando por nosotros, comentó una madre que había llevado a su hijo a rezar. Para algunos, el fenómeno fue una señal divina en tiempos difíciles. Otros, sin embargo, pensaron que podría tratarse de una filtración de agua o algún tipo de ilusión óptica. Las opiniones comenzaron a dividirse rápidamente. A pesar de las dudas, la capilla pronto se llenó de personas de los pueblos cercanos. Algunos llegaron con fe, otros con cámaras para documentar el suceso, pero todos compartían una misma pregunta. ¿Qué estaba pasando realmente? Fe y esperanza. Un mensaje para la comunidad. En medio del caos que generó el fenómeno, muchos habitantes del pueblo interpretaron las lágrimas como un mensaje de la Virgen para renovar su fe. Las oraciones se multiplicaron y las misas se llenaron de fieles que buscaban consuelo y respuestas. Tal vez está llorando por nuestros pecados o porque nos hemos alejado de Dios, comentó el sacerdote local durante una homilía. Sus palabras resonaron entre los asistentes, quienes comenzaron a ver el evento como un llamado a la conversión. La comunidad, que antes enfrentaba divisiones internas, encontró en las lágrimas una razón para unirse. Las familias que estaban distanciadas se reconciliaron y las personas comenzaron a ayudar más a los necesitados, inspirados por lo que consideraban un milagro. El debate, milagro o explicación científica. A medida que la noticia se esparcía, llegaron expertos y medios de comunicación para investigar el fenómeno. La pregunta central era, ¿se trataba de un milagro auténtico o había una explicación lógica detrás de las lágrimas? Los escépticos argumentaban que la estatua podría estar acumulando humedad debido a las condiciones del lugar. Sin embargo, esta teoría no explicaba la textura ni el comportamiento de las lágrimas, que parecían reales al tacto.
Por otro lado, los creyentes afirmaban que ningún análisis científico podría explicar algo que era claramente una manifestación divina. Este debate no hizo más que aumentar la atención hacia el fenómeno, atrayendo a más personas al lugar. Los científicos llegan. Investigaciones iniciales. Un grupo de investigadores llegó al pueblo para examinar la estatua. Utilizaron tecnología avanzada para buscar posibles conductos internos o fuentes de humedad que pudieran explicar el fenómeno. Después de días de análisis, no encontraron ningún mecanismo oculto. Más sorprendente aún fue el resultado de las pruebas químicas realizadas a las lágrimas. Tenían una composición idéntica a las lágrimas humanas, algo que dejó perplejos a los científicos. Este hallazgo reavivó la fe de los creyentes y dejó a los escépticos sin palabras. Aunque las investigaciones continuaron, el misterio de las lágrimas seguía siendo inexplicable desde un punto de vista racional. Milagros atribuidos a la estatua. A medida que más personas visitaban la capilla, comenzaron a reportarse testimonios de milagros. Una mujer aseguró que su esposo, quien había estado gravemente enfermo, se recuperó completamente después de orar frente a la estatua. Otros hablaron de cambios profundos en sus vidas espirituales. Sentí una paz que no había sentido en años, comentó un joven que había viajado desde otra región para presenciar el fenómeno. Estos relatos fortalecieron la devoción hacia la estatua y atrajeron a peregrinos de todas partes, convirtiendo el pequeño pueblo en un lugar de fe y esperanza. La cobertura mediática. De un pueblo al mundo. Los medios de comunicación no tardaron en llegar al lugar, llevando la historia a audiencias globales. Las imágenes de la estatua llorando circularon por redes sociales, generando debates y atrayendo a más visitantes. El fenómeno también despertó interés en el ámbito religioso. Algunos líderes espirituales lo interpretaron como un mensaje de la Virgen para toda la humanidad, especialmente en tiempos de crisis. Pronto, el pequeño pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación internacional, recibiendo a personas de diferentes países que querían presenciar el rostro llorando. La reacción de la Iglesia. Un proceso prudente. La Iglesia Católica, conocida por ser cautelosa ante fenómenos sobrenaturales, decidió tomar un enfoque prudente respecto a las lágrimas de la estatua. Se enviaron representantes eclesiásticos al lugar para evaluar la situación y recopilar testimonios de los fieles. El sacerdote local, aunque impresionado por el fenómeno, insistió en que era importante mantener la calma y no sacar conclusiones apresuradas. La fe debe ser siempre acompañada por la razón, señaló en una de las homilías, instando a los fieles a concentrarse en la oración. Mientras tanto, el Vaticano solicitó un informe detallado sobre el caso, pero dejó claro que cualquier declaración oficial tomaría tiempo. Este enfoque equilibrado permitió que las investigaciones avanzaran mientras la devoción de los fieles seguía creciendo. Los testimonios milagrosos, un llamado a la conversión. Muchos de los peregrinos que visitaron la estatua comenzaron a compartir testimonios de cambios significativos en sus vidas. Una madre, cuya hija sufría de una enfermedad crónica, afirmó que su salud mejoró tras colocar un pañuelo con las lágrimas en su frente. Otro caso destacable fue el de un hombre que llevaba años alejado de la fe y aseguró haber experimentado un cambio espiritual al rezar frente a la estatua. Sentí que la Virgen me hablaba directamente. Me devolvió la paz, confesó con lágrimas en los ojos. Estos testimonios se convirtieron en una fuente de inspiración para la comunidad y fortalecieron la idea de que las lágrimas eran más que un fenómeno inexplicable. Eran una señal divina que buscaba transformar vidas. La ciencia y la fe, una dualidad que fascina. Mientras los creyentes aceptaban las lágrimas como un milagro, la comunidad científica continuaba buscando respuestas. Algunos investigadores plantearon que el fenómeno podría ser una combinación única de factores ambientales, pero esta teoría no explicaba las propiedades humanas de las lágrimas. El debate entre ciencia y fe se hizo más intenso. Para muchos, la ciencia no debía contradecir a la fe, sino complementarla. Los milagros no están en contra de la naturaleza, solo están por encima de nuestro entendimiento, comentó un teólogo que visitó la capilla.
Esta dualidad entre lo espiritual y lo racional convirtió el fenómeno en un tema de conversación global, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. Peregrinaciones internacionales. Fe sin fronteras. Con el tiempo, la capilla se transformó en un centro de peregrinación internacional. Personas de diferentes países llegaron al lugar para orar, buscar respuestas y presenciar el fenómeno. Las filas de devotos que esperaban para ver la estatua se convirtieron en un símbolo de esperanza y unidad. Cada peregrino llevaba su propia intención. Algunos pedían curación, otros buscaban consuelo en momentos difíciles, y muchos simplemente deseaban fortalecer su fe. La capilla, antes desconocida, se convirtió en un lugar sagrado que unía a personas de todas partes del mundo. Este movimiento global no solo fortaleció la fe de los creyentes, sino que también revitalizó la economía y la cultura del pequeño pueblo, que pasó a ser conocido como un lugar de milagros, una comunidad transformada por las lágrimas. El impacto del fenómeno no se limitó a los visitantes. Los habitantes del pueblo también vivieron una transformación profunda. Las divisiones internas desaparecieron, y la comunidad se unió para apoyar a los peregrinos y preservar el ambiente espiritual del lugar. Los jóvenes comenzaron a participar activamente en las actividades de la iglesia, mientras que las familias se reconciliaron tras años de distanciamiento. Incluso quienes se consideraban alejados de la religión encontraron en las lágrimas un motivo para volver a la fe. La capilla, que antes era un lugar tranquilo, ahora se llenaba de vida y energía. Las lágrimas no solo transformaron una estatua, sino el corazón de todo un pueblo. Reflexión final. El misterio que perdura. El fenómeno de la estatua que llora sigue siendo un misterio que desafía la comprensión. Para algunos, es una prueba de la presencia divina en un mundo que necesita esperanza. Para otros, es un enigma que la ciencia aún no ha podido resolver. Lo que es innegable es el impacto positivo que estas lágrimas han tenido en miles de personas. Han traído paz, fe y consuelo a quienes más lo necesitaban, recordando que, en medio de las dificultades, siempre hay señales de que no estamos solos. Tal vez el verdadero milagro no está en las lágrimas en sí, sino en la capacidad de unir a las personas y renovar su fe. Este suceso nos invita a reflexionar sobre lo inexplicable y a abrir nuestro corazón a las posibilidades de lo divino. ¿Qué opinas de este fenómeno? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas puedan conocer esta historia fascinante. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias increíbles que desafían la lógica y nos invitan a creer. Te esperamos en el próximo video.